Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Pues os traigo un nuevo trocito del libro. Que diréis, qué pesado que es este señor calvo con este libro. Pues que a mí me ha encantado. Y ya sabéis que yo en mi canal al final hago lo que a mí me gusta. Y luego coincide con qué es lo que a vosotros os gusta. Pero, en fin, ya sabéis que aquí abajo tenéis los enlaces de los canales que yo veo de ASMR. Y también tenéis el enlace por si queréis cotillar en Instagram, que voy colgando cosillas. O si queréis haceros miembros por alguna casualidad de la vida. Os leo. Este daría para mucho que hablar si nos pusiéramos a debatir, porque habla un poco de... Bueno, ya lo veréis cómo se titula, ¿no? El título del capítulo es ¿Por qué funciona el sistema? William Baumol es uno de los economistas más citados de los últimos tiempos. Sus 35 libros y más de 500 artículos lo sitúan como uno de los teóricos del dinero más prolíficos de la historia. A sus 86 años sigue trabajando en su despacho de la Universidad de Nueva York, donde nos recibió para hablar de por qué el capitalismo se ha convertido en el modelo económico triunfante en el mundo contemporáneo. Entre tanto discurso pesimista que nos rodea, no viene mal conocer un enfoque muy optimista de cómo están yendo las cosas, por lo menos desde el punto de vista económico, aunque no solo. Primero la práctica, después la teoría. La única nota negativa en el panorama, por lo demás bastante halagüeño, que dibuja el profesor Baumol de la economía mundial tiene que ver con el crecimiento del Producto Nacional en todos los países, al menos de Estados Unidos y de Europa. Este aumento de la productividad hace que los productos manufacturados sean cada vez más baratos, incluidos aquellos que sirven para la guerra y el terrorismo. Hoy pueden caer en manos de gente que no lo merece armas muy baratas, sobre todo si comparamos la situación actual con la de hace solo 30 años. En cierto modo, el poder de las grandes multinacionales y de las grandes potencias pueden igualarlo individuos que recurran a los últimos adelantos de la biología o la nanotecnología. Ciertos sectores de la sociedad culpan a la economía de libre mercado de todos los males de la humanidad. Baumol opina todo lo contrario, que la economía funciona mucho mejor de lo que jamás habríamos pensado. Aunque rápidamente se apresura a aclarar que no es un fanático del libre mercado, tampoco de la economía controlada y menos aún centralizada. En sus libros siempre incluye un capítulo en el que analiza aquellos aspectos que en el libre mercado funcionan mal y en el que habla de la tendencia monopolista o de la contaminación ambiental, entre otras cuestiones que se oponen al bienestar público. Lo único que en mi opinión ha hecho del libre mercado el mejor sistema económico posible es estimular el crecimiento. En este sentido no tiene rivales. Existen países que han creado una literatura y un arte sensacionales, pero ninguno de ellos ha instaurado los estándares de vida, de reducción de la pobreza y de longevidad de aquellos que han aplicado una economía libre. Aunque, desafortunadamente, esto solo ha ocurrido en Occidente. La concepción de Baumol de la economía de libre mercado es la de una inmensa máquina de innovación, algo sin precedentes en la historia. Y precisamente es esa capacidad de innovación la que hace posible y mantiene el crecimiento. Claro que el primer concepto que deberíamos aclarar es el de innovación, que para él no se resume en el invento. La sociedad con una economía de mercado no solo inventa cosas, inventa con ellas todo un proceso de puesta en el mercado. Y ese proceso de acercamiento de un nuevo producto al mercado es la completa innovación. En su opinión, siempre han existido economías, sociedades,
con una capacidad de invención maravillosa, pero por lo general los únicos inventos cuyo uso se generalizó fueron los militares. Se utilizaban máquinas para destruir las murallas de las ciudades amuralladas, se inventaban y utilizaban mejores espadas, pero los inventos para mejorar la alimentación, el alojamiento, en suma la calidad de vida, prácticamente brillaron por su ausencia. Economía tras economía, y aquí es donde nuestra economía de libre mercado destaca. Sin embargo, es importante recalcar que esto no sucede porque los capitalistas sean personas buenas, amables y virtuosas. Los capitalistas, como siempre, hacen lo que les aporta la riqueza, poder y prestigio. Y con el capitalismo ocurre por primera vez que la forma más fácil de enriquecerse es a través de la innovación. A diferencia de cuando la mejor manera de enriquecerse era convertirse en un burócrata, en alguien que recaudaba sobornos. Esta singularidad es la que olvidan a menudo críticos del sistema capitalista tan reconocidos como el Premio Nobel de la Economía. Tendemos a ver la tecnología como el resultado final de un largo proceso, como la resolución de una secuencia narrativa que tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace. Hay una situación que necesita solucionarse. Los científicos investigan posibles remedios y finalmente surge una nueva herramienta que resuelve el problema inicial. Pero ¿qué pasaría si en lugar de avanzar hacia adelante, la secuencia narrativa fuese hacia atrás? Es decir, ¿qué pasaría si surgiese primero una herramienta y luego se encontrase su explicación? Esto es lo que sucedió con la bombilla eléctrica. Edison construyó el primer sistema eléctrico sin ayuda de las ecuaciones matemáticas que explican el comportamiento de la electricidad. Solo unos años más tarde se desarrolló el conocimiento teórico necesario para explicar el invento matemáticamente, pero para entonces Edison y su equipo ya habían inventado y comercializado todos los componentes del sistema eléctrico, es decir, la bombilla, los cables y hasta los generadores. Otros inventos como el motor de explosión, el avión o el automóvil también siguen esta dinámica. Primero surge la tecnología y después la ciencia que explica su funcionamiento. Sin embargo, la idea general es que la tecnología es el resultado de la aplicación de la ciencia. Es un planteamiento que les viene muy bien a las empresas. Desde los departamentos de investigación se crean historias de nuevos inventos magníficos que solucionarán todos nuestros problemas. Es la manera más eficiente para convencer a los inversores y a la opinión pública en general. Las empresas farmacéuticas también utilizan este recurso. Prometen encontrar la vacuna contra el cáncer y contra todas las enfermedades que nos acechan, y así consiguen el dinero para financiar sus estudios. ¿Pero se cumplirán algún día todas estas promesas? Muchos medicamentos se descubren de manera fortuita al observar los efectos que provocan en la aplicación de otros tratamientos. El ejemplo paradigmático es el de la Viagra, un medicamento concebido inicialmente para tratar la hipertensión y la angina de pecho, pero las pruebas clínicas desvelaron rápidamente el verdadero efecto de estas pastillas que han hecho felices a tantas personas. La fuerza del egoísmo. Este devenir de la innovación tecnológica no ha tardado en generar críticas. La más común es que los propietarios de la innovación no permiten, mediante patentes u otros sistemas, que otros se beneficien de su aportación. Dicho más claramente, el innovador se convierte en un monopolista. Según Baumol, lo que acabamos de escribir no es totalmente cierto. Es más, piensa que de hecho es sorprendentemente poco frecuente. Aunque de nuevo no es porque los capitalistas sean buenos, sino porque proporcionan sus innovaciones a los demás a cambio de dinero. Un ejemplo, IBM es una de las empresas más grandes del mundo. Autoriza el uso de todas y cada una de sus innovaciones a otras empresas, incluidos todos sus competidores, en todo el mundo. Y esto no es porque IBM sea un modelo de virtud, sino porque a cambio obtiene dinero o los inventos de los demás. Según mis cálculos, en el último año del que dispongo de datos,
que fue hace varios, el 20% de los beneficios de IBM procedía de permitir que sus competidores utilizaran sus inventos. Esto es exactamente lo que hace el mercado. Parte de personas que son egoístas, que son avariciosas, que quieren riqueza, y les dice: podéis obtenerla si dejáis que los demás usen vuestros inventos. Podéis obtenerla intercambiando vuestros inventos por los suyos. Podéis obtenerla haciendo circular esos inventos tan rápido como sea posible. Y en consecuencia, muchas de estas empresas no solo permiten que otras personas utilicen sus inventos, sino que intentan buscar clientes para sus innovaciones. En el fondo se diría que miles de egoístas funcionando juntos generan una máquina de innovación poco egoísta. Es la máquina la que es poco egoísta, aunque las personas que lo componen lo sean en alto grado. Y es que el sistema recurre al egoísmo para motivar a las personas. En el Renacimiento, una de las cuestiones que más debate suscitaba entre los filósofos era: si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite que la gente sea tan egoísta y se comporte tan egoístamente? Adam Smith fue el primero en responder a eso al afirmar que, de hecho, tras la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, quedó patente que la humanidad ya no sería perfectamente virtuosa y que el egoísmo iba a convertirse en una de las fuerzas impulsoras más poderosas. Por eso Dios ideó un plan B: proporcionar incentivos que convirtieran el egoísmo en una virtud. De eso trata el fragmento sobre la mano invisible en su libro La riqueza de las naciones, porque en el siglo XVIII, cuando Adam Smith lo escribió, todo el mundo sabía que la expresión la mano invisible hacía referencia a Dios, era la mano de Dios. La paradoja nipona. En todos los países existen leyes públicas para proteger los inventos a través de patentes. Sin embargo, Baumol suele citar en sus libros lo que podríamos denominar la paradoja nipona. Japón consigue, con una protección pública mucho menor sobre estos asuntos, una mayor difusión del conocimiento y una mayor rentabilidad. La respuesta reside, una vez más, en la eficacia del juego de múltiples intereses o de intereses cruzados. Si yo invento algo y a ti te resulta fácil copiarlo, aunque necesites un año para descubrir cómo hacerlo, sé que perderé dinero si no te lo oculto. Pero tú sabes que podrás ganar mucho más dinero si lo consigues inmediatamente en lugar de tener que esperar un año. De modo que la manera habitual de negociar este tipo de cosas es que yo te diga: te dejo que dispongas de la patente inmediatamente, incluso formaré a tus trabajadores sobre cómo usarla, lo que constituye una práctica muy común, siempre y cuando de cada producto que vendas utilizando esa patente me pagues el 5% de los ingresos. De esta manera se consiguen ambas cosas. Por un lado, el incentivo para que una empresa italiana, pongamos, invente algo nuevo, pero también un incentivo para que esta empresa italiana proporcione su invento con mucha rapidez a Rumanía, porque divulgando su invento puede obtener el 5% de los ingresos. De modo que la empresa tiene incentivos para inventar, pero también incentivos para difundir sus inventos. Resulta, siempre según Baumol, que como en otras tantas cosas, el grado intermedio es el adecuado. Japón no tiene escasa protección sobre sus ideas innovadoras, tiene exactamente el adecuado. Estados Unidos, donde el índice de rentabilidad en este aspecto también es de los más altos, se encuentra en un caso similar. Se necesita cierta protección. Si no lo hubiera, la única manera de beneficiarse de un invento sería mantenerlo en secreto y no permitir que nadie tuviera acceso a él, mientras que con la patente se convierte en una mercancía que se puede vender, porque yo puedo darte acceso a mi invento, pero tú solo podrás usarlo si firmamos un contrato en virtud del cual pagues un precio que a ambos nos sea rentable. Esto es lo que sucede tanto en Estados Unidos como en Japón, pero en el caso de japonés, hasta cierto punto, ha funcionado con más eficacia. No existe una respuesta exacta
pero es probable que una sensación generalizada de que existe mayor cooperación entre las industrias o el mero hecho de saber que una innovación no se convierte automáticamente en monopolio genera un mayor crecimiento real y una mayor difusión de los conocimientos. Antes he mencionado a IBM, pues resulta que IBM me dijo y me permitió publicar que tenían un contrato con todos sus principales competidores del mundo para todos los componentes informáticos más importantes. Y de este modo IBM puede permitir que el competidor disponga de todo lo que la empresa invente durante los próximos 5 años, pongamos, siempre que el competidor le permita a IBM disponer de todo lo que el competidor invente durante los próximos 5 años y pague el porcentaje que marquen sobre todo lo que vendan con esas patentes. ¿Bondades del monopolio? William Baumol tendría escaso futuro como político, entre otras cosas porque defiende hasta cierto punto las ventajas del monopolio. Y lo cierto es que casi todos pensamos que la concentración de grandes empresas es lo peor que puede ocurrir. Nuevamente hay que encontrar el justo punto medio. No estoy postulando, como hacía Joseph Schumpeter, que el monopolio sea algo bueno. Lo que digo es que el oligopolio, que es algo más intermedio, es mejor en el proceso de innovación, pero solo hasta cierto punto. Y deberé explicarlo mejor porque incluso esto no es completamente cierto. Los oligopolios desempeñan un papel importante en el crecimiento económico, pero a la vez engañan a la gente. A veces conllevan juego sucio y hay que vigilarlos. Porque en oligopolios hay muchas personas inmorales, desagradables, en las que no hay que confiar ni por asomo. En Estados Unidos hemos presenciado muchos ejemplos de estos en los últimos años. De modo que no digo que los oligopolistas sean buenos ni virtuosos. Lo único que digo es que, al igual que sucede en el mercado, estas grandes empresas desempeñan un papel limitado en el proceso de crecimiento. Su papel es solo parcial porque son las empresas pequeñas las que han contribuido sobre todo al conjunto de grandes inventos que ha dado la historia reciente. Confieso, no me resulta fácil seguir la argumentación. Si son fiables, es una afirmación. Confieso, no me resulta fácil seguir la argumentación. Si no son fiables, si hay que vigilarlos, si las pequeñas empresas son las más innovadoras, ¿para qué sirven los oligopolios? ¿Cuál es su mérito? Baumol argumenta que en el proceso de innovación son las pequeñas empresas las que han generado los inventos más apasionantes, más nobles y creativos. Pero luego son las empresas oligopolistas las que hacen posible su materialización. Por ejemplo, los hermanos Wright inventaron el primer avión operativo, pero no fueron quienes lo comercializaron. De hecho, la aviación pronto pasó a estar controlada por Boeing y Airbus, dos gigantes empresariales que invirtieron e invierten grandes cantidades de dinero en construir aviones más grandes, más seguros y más cómodos. Y más rentables, desde luego, porque eso es justamente lo que les impulsa a hacerlo. La división del trabajo consiste en que las grandes empresas casi nunca son las creadoras de los inventos realmente brillantes, que constituyen un gran avance. Ese papel corresponde a las pequeñas empresas. Pero luego, o bien estas pequeñas empresas se vuelven grandes, o bien venden sus inventos a oligopolios gigantes que invierten enormes cantidades de dinero en el proceso, haciendo una pequeña mejora aquí, añadiendo un poco más de comodidad allá, y todo esto junto es lo que nos lleva de los pequeños aviones primitivos que creaban los inventores europeos y los hermanos Wright en Estados Unidos al gigantesco Airbus 380 fabricado recientemente. Los olvidados. Lo que argumenta el profesor Baumol está muy claro y parece sensato. El pez grande compra al chico, lo engorda y lo vende a trocitos. Trocitos de utilidad, de comodidad, de progreso. En todo caso, es la lógica de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y ha venido sucediendo desde hace más de un siglo.
Hay mercados en los que las pequeñas empresas dicen claramente que están buscando un comprador para su estupendo invento. Este es el optimismo de William Baumol, un optimismo razonable que se basa en una interpretación nada emocional de la realidad. No discute que el genio sea engullido y transformado por la rentabilidad. Cada uno, en su opinión, tiene su tiempo y su margen de realización. Es una visión burguesa de la realidad, quizá inadmisible para el idealismo, pero bastante confortable. Junto al equilibrio o posibilismo keynesiano del profesor Baumol, existen otras formas de abordar el hecho económico, y entre ellas las que se enfrentan a las grandes interrogantes. Aquellas que, por ejemplo, se preguntan por qué en un mundo tecnológicamente desarrollado sigue habiendo millones de hambrientos. Arcadio Oliveras, experto en economía mundial y presidente de la Fundación por la Paz y la ONG Justicia y Paz, nos acompaña en la búsqueda de respuestas. Las diferencias las hallará el lector muy rápidamente. Es evidente que la economía es aquella ciencia que intenta administrar los recursos escasos que nos suministra la naturaleza para satisfacer las necesidades de la gente. Pues bien, hay quien opina que la población mundial ha llegado a un límite. Yo no soy de este parecer. Entiendo, de acuerdo con lo que ha dicho la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que los recursos del planeta darían para alimentar hasta 15.000 millones de personas. Pero esto tiene evidentemente otra cara. No es compatible con el ritmo al que consumimos los 1.200 millones de privilegiados que vivimos en el primer mundo. Arcadio Oliveras piensa es evidente que la economía mundial podía ser de otra manera, y sus opiniones como profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona están largamente meditadas. Existen numerosos rincones oscuros en el capitalismo global, y él nos ayudará a descubrirlos. Por ejemplo, era bueno y lógico elegir una palabra de importancia en el mundo económico como es cooperativa, porque en una cooperativa está implícito el concepto básico de empresa. Una empresa, al fin y al cabo, es la colaboración entre el que aporta el capital y el que aporta el trabajo para transformar bienes de la naturaleza en algo que pueda ser útil para cubrir las necesidades de los ciudadanos. Y en la cooperativa prácticamente se unen en una misma persona el capital y el trabajo, lo cual podría hoy en día evitar muchísimos problemas. Por ejemplo, el problema de la deslocalización, en la cual el capital se queda en un sitio y el trabajo acude a otro, o estas otras cuestiones escandalosas como son las enormes diferencias salariales entre los que ocupan puestos importantes y puestos de niveles más inferiores en las empresas, en casos patentes en que la multiplicación del salario puede ser de 100, de 200, de 700 veces el uno respecto del otro. En una cooperativa esto no puede existir, y pienso que si una parte del mundo empresarial fuese cooperativa, y afortunadamente una parte ya lo es, las cosas irían bastante mejor. Sus experiencias en sociedades del tercer mundo, en lugar de sumirlo en la depresión a la que conducen a la mayoría de los occidentales, a él le infunden esperanza. Una esperanza rebelde, es cierto, pero muy alejada del nihilismo imperante. Tuve ocasión de visitar Bamako, la capital de Mali, con motivo del Foro Social Mundial, y si bien por un lado pude constatar la verdadera pobreza e incluso miseria que sufre la mayoría de la población, era evidente también que existía una enorme esperanza entre las gentes. Grupos de campesinos con proyectos concretos de desarrollo agrario, grupos de protesta y también amargura por el trato que reciben en Occidente sus emigrantes, es decir, voluntad de cambiar las cosas. Evidentemente la injusticia de la situación me rebelaba, pero al mismo tiempo sentí que un futuro era posible. Y lo vamos a dejar aquí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta otra.